Son las 7:34 hora del centro, estamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. El tema de hoy, vamos a platicar sobre el libro Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios. Entonces, logramos tener una entrevista con Nayef Yeya, espero que sea la forma adecuada de pronunciarlo. Es de Tusquets Ensayo. Repito el título: Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios. Y nuestra primer pregunta fue: ¿qué fue lo que te interesó del tema de la pornografía para escribir un libro? Es el tercer libro que escribo sobre el tema. Llevo más de 20 años estudiando el fenómeno pornográfico, todas sus dimensiones. Yo soy de formación ingenieril, no soy sexólogo, no soy sociólogo, nunca estudié nada que tuviera que ver con las ciencias suaves, sino con las ciencias duras. Sin embargo, a mí lo que me interesa mucho es la tecnología. Entonces, yo he tratado de hacer un estudio tecnocultural, básicamente es lo que yo hago. La tecnocultura es mi tema. Entonces, dentro de este tema, una de las vertientes importantes es la idea de cómo nos relacionamos con la sexualidad a través de la tecnología, cómo la tecnología nos cambia, nos influencia y regula nuestras interacciones sexuales, la manera en que percibimos al otro, la manera en que nos excitamos o no nos excitamos. Entonces, el tema de la pornografía parecía como un tema perfecto para mi investigación, por muchas razones. Uno de los protagonistas principales de mi interés por la tecnocultura es el cyborg, es decir, el organismo cibernético, es decir, todo aquel cuerpo que es transformado, cambiado, mediatizado por la tecnología o por la cultura. Entonces, la pornografía se aparece como un ejemplo perfecto, en el cual de un lado de la pantalla tienes estos seres perfectos o modelados tecnológicamente para tener ciertas características especialmente atractivas, especialmente seductoras, como puede ser senos enormes o abdómenes perfectos o ciertas cabelleras y casi reales, en fin, todos estos elementos que son obviamente modificados, ¿no? Estos los protagonistas de la pornografía, sobre todo de la pornografía más mainstream, más comercial, pues son cyborgs, han transformado su cuerpo de manera a cumplir un rol dentro del imaginario sexual. Por un lado eso tienes, del otro lado de la pantalla tienes a un consumidor, a un observador que tiene un tercer ojo cinematográfico, una cámara que se vuelve el ojo a través del cual percibes esto, y una pantalla y un control remoto como extensiones del cuerpo, como extremidades extras, ¿no? Como si se presta la palabra, a través de los cuales se relacionan con su propia sexualidad. Es decir, hay un filtro entre el cerebro y el cuerpo, que es una pantalla con ciertas imágenes y ciertas percepciones de lo sexual. Muy bien. Algo que es muy interesante, amigos y amigas, es como esa circunstancia del cyborg, en este caso hombres y mujeres que están condicionados a través de la conexión con los medios o con la influencia de la cultura, puede hacer que entonces nosotros estemos expuestos tal cual a un bombardeo de información sobre pornografía, que fue el boom que en un momento determinado el mismo autor comenta sobre lo que era la pornografía antes del internet y lo que es la pornografía después del internet. La siguiente pregunta para nuestro autor Nayef Yeya es: ¿cuáles son los motores de crecimiento de la pornografía? El elemento pornográfico, vino a ser un gran motor que impulsó el desarrollo de la red y el desarrollo del Wi-Fi y demás. O sea, el atractivo pornográfico ha sido uno de los motores de crecimiento, ¿no? Que ha llevado a la tecnología por un cierto camino específico en lugar de por otros. Y lo que nos hace, entre muchas otras cosas, es primero darnos cuenta que las preguntas ya están mal planteadas. Es decir,
la modernidad, o sea, cuando aparece la idea de la pornografía, o sea, hemos pasado por varias fases, ¿no? Una de ellas, que digamos sería la más reciente, es esta visión un poco más iluminada acerca de, bueno, la pornografía, pues es una forma de discurso que pues per se no es más nociva que otras. Digamos que esa sería la visión más progresista de la pornografía. Sin embargo, tiene que ser resguardada en ciertos ámbitos donde solamente los adultos tengan acceso, donde los niños no tengan acceso a ella. ¿Por qué? Pues porque consideramos también con la herencia del siglo XX y ciertas imágenes de lo que es el imaginario sexual, el imaginario infantil del sexo y cómo se va conformando la identidad sexual. Tenemos la idea de que este tipo de exposición a estos materiales puede resultar nociva, o sea, exponerlos, o sea, todos está partiendo de nociones a medio cuajar, que no terminamos nunca de, o sea, las hipótesis no se han llegado a comprobar y sin embargo la tecnología ya va tan rápido que ya los problemas ya no son los mismos. Entonces nosotros estamos todavía tratando de dar respuestas a una serie de problemas decimonónicos cuando ya los problemas que tenemos son del siglo XXI. Es decir, ya ahorita el problema de la exposición que tú me decías, sí, claro, yo viví en la idea de que una revista pornográfica, un video pornográfico era altamente tóxico, ¿no? Si te agarraban con él, estabas en serios problemas, ¿no? Eran elementos para muchos de destrucción moral si llegaban a saber que veías pornografía, en fin, todos los problemas que surgen, estos materiales controvertidos, alrededor de estos materiales controvertidos, ya de repente cambian cuando ya la pornografía está en el ambiente, ya no tienes que buscarla para tenerla, está todo totalmente al acecho. Ahora, esto no tiene que ser negativo, estoy usando términos que podrían ser negativos, no me importa poner juicios de valores en este momento, lo que sí creo yo que es que ya ahora la cotidianidad de los chavos y su relación con sus aparatos electrónicos y con la sexualidad está en otra dimensión. Ya toda la idea del selfie, de las fotos que te tomas a ti mismo, que pueden, y muy a menudo están cargadas de sexualidad, y todos estos chavos que hacen, entre comillas, pornografía de sí mismos, aunque no sea explícita, hacen videos y hacen fotos y toman imágenes que se pueden consumir de maneras pornográficas, que ya tienen un léxico pornográfico implantado, sin que hayan sido creados en ese ambiente. Ellos ya aprendieron todo un discurso sexualizado de la pornografía sin haberla vivido realmente como un progreso, como una evolución. Ok, amigos, eso es parte de lo que estamos escuchando de la entrevista del libro Porno Cultura. Hay dos cosas que yo quiero comentar. Tengo dos preguntas más que vamos a pasar al siguiente segmento. Pero fíjense bien lo que vamos a hablar. Y lo digo con muchísimo respeto. Dos puntos clave. El primer punto clave, particularmente hacia los hombres. La idea obsesiva de que un pene entre más grande, más grueso y más duro es mejor. Eso no es verdad. Tengo la respuesta directa de la autora de 100 secretos de una prostituta, que fue una autora que se presentó en la FIL y que yo acudí a estar presente en ese momento, en esa sala. Y en su libro ella comenta, el peor pene es el grueso, grande, largo y duro, porque lastima. Bien, de ahí entonces esta idea absurda de que entre más potente es el hombre en dimensión del tamaño, mejor va a ser el resultado de excitación de las mujeres, y no es verdad. Voy a leer una parte de la página 18 del libro que dice: la relación entre la realidad y la ilusión de realidad es particularmente intensa y compleja en la pornografía, debido a la obsesión documentalista con que se filman las escenas de sexo real y la falsificación intrínseca que implica tratar de mostrar el placer femenino. Lo comentaba el autor hace un momento, cómo se han creado cuerpos para poder aparentar algo que es muy frecuentemente irreal. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, regresamos con otras dos preguntas muy interesantes con nuestro autor de Porno Cultura.
Son ahora las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Estamos hablando sobre la entrevista que logramos contactar con Nayef Yeya. El título es Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, en editorial Tusquets, en la línea de ensayo. Creo que es un excelente libro porque menciona el autor que hay realmente aquí y en Estados Unidos muy poca información con bases o datos científicos sobre el concepto de la porno. Entonces creo que vale mucho la pena. Vamos a escuchar 2 preguntas más. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando en una pareja él ve pornografía y ella lo cacha? Han llegado llamadas al programa donde la mujer, todavía pone en anónimo, dice: mi marido lo encontré viendo pornografía y se excita y se masturba con la pornografía y conmigo no. Y son mujeres aterradas, ¿no? De que se vaya a terminar la relación. ¿Cómo se puede manejar? Porque es como lo que me acabas de decir, ya no es en sí la pornografía, es el medio, cómo está todo al alcance y cómo poder hacer que las mujeres, sobre todo te hablo de las mujeres 40, 50 años, entiendan esta parte. O sea, yo creo que siempre ha sido duro, siempre ha sido, o sea, es decir, antes igual no había esta accesibilidad, no había esta facilidad. Ahora la pornografía por esta cotidianidad tiene este elemento, ¿no? Que bueno, pues simplifica el acceso y bueno, para quien no es un problema la relación con su pareja, pues le da estas opciones. Yo no juzgaría, estoy seguro que en otros momentos la gente lo resolvía de otras maneras, con la prostitución, con otras cosas. Ahora lo resuelven así, es decir, el problema es endémico, el problema, la pornografía simplemente es un síntoma, pone en evidencia cómo se resuelven estos problemas, que el problema está ahí, o sea, la atracción se muere, o sea, tenemos que reconocerlo y la pornografía pues podríamos justificar y decir, la culpa la tiene la pornografía, pero la evidencia es muy grande de que no, la pornografía viene a dar una salida y se puede fácilmente ver como, bueno, pues yo lo quiero responsabilizar del colapso de una relación real. Y puede ser en algunos casos, pero yo creo que en la mayoría de los casos más bien es un síntoma, ¿no? Nos está hablando de una condición humana. Los chavos sin querer hacen pornografía, no tan explícita, pero bueno, una foto ya puede implicar algo de pornografía. ¿Cómo manejar, cómo trabajar con ellos? Porque tenemos otro problema, ¿no? La trata de personas, la pornografía infantil, todo esto que es un boom y que obviamente está generando muchas ganancias para ciertas personas, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos también trabajar desde casa, yo mamá, yo papá, con los niños y hablarles de esto? Porque no nada más le pongo un candado, porque ya pueden ir a la vuelta a un cibercafé, ¿no? O sea, ya toda la idea de los candados es ya tan precaria, sí. Ellos están muy adelantados y si quieren hacer algo lo van a hacer y la única manera es hablar y es bien difícil tratar de convencer a alguien que no tiene noción de esta responsabilidad, que esas imágenes en el futuro pueden convertirse en un ancla terrible, ¿no? En algo que puede ser realmente nocivo para sus vidas, que puede condenarlos a una imagen de sí mismos. Es decir, el momento en el que tú te expones, por lo menos si lo vemos desde nuestra mentalidad todavía, insisto, medio siglo XXI, no podemos imaginar cómo va a ser este mundo en 10, 15 años y qué van a hacer estas imágenes, en qué se van a convertir, más sabiendo que cada vez es más fácil, primero, acumular estas imágenes, accesarlas, buscarlas, en fin, un ejemplo clásico, que es decir, ahora cuando vas a buscar chamba, el empleador pues te va a entrevistar, te va a hacer un examen, te va a probar y va a checar tu página de Facebook, seguro, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces cada cosa que tú posteas te está comprometiendo. Entonces estos chavos que desde muy chavos se están comprometiendo con estas imágenes que suben de manera totalmente irresponsable, se están comprometiendo con una imagen de sí mismos que a la larga va a poderles pesar, ¿no? O sea, creo yo que eso sería la carga más. ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo hablar
hablar, la única manera es hablar y tratarles de explicar este fenómeno, explicar que estamos en un momento de transición y que a ellos les toca la dificilísima carga de inventar este nuevo mundo. O sea, a nosotros nos tocó ver cómo se les dieron las herramientas para que ellos las tomaran y reinventaran este mundo. Ahora, fíjate, una de las cosas interesantes es esta, mencionaste lo de la pedofilia, ¿no? y de la pornografía infantil y todo esto. Siempre la idea de la pedofilia es un espectro grande y muy controvertido, porque no podemos nunca separar la noción de alguien que siente placer viendo imágenes de niños o de menores con la noción de que pueden hacerle daño a estos niños. Obviamente, o sea, porque es el paso lógico que nuestra cabeza siempre operará. Como padres, obviamente eso vamos a hacer. Si sabemos de alguien que tiene eso, no lo queremos cerca de nuestros hijos. Sin embargo, es claro que es un fenómeno mal entendido y difícil de explicar, porque una cosa es consumir imágenes y otra cosa es un depredador real, que a lo mejor no necesita las imágenes, que lo que necesita es depredar y acosar y engañar y demás a los menores. Pero si algo queda claro es que la noción de la mercantilización de estas imágenes nos vino persiguiendo durante muchas décadas. Ahora estas imágenes circulan gratis, nadie gana dinero con ellas. Es decir, vamos a poner el caso de una chavita que empieza a tomarse fotos sexys y las postea. Entonces llega alguien que tiene esa fascinación y baja esas imágenes y las pone en su Tumblr, ¿no? Totalmente ilegal y no pasa nada, nadie se entera. Bueno, si se entera, alguien se podrá quejar y pues las bajará o no las bajará, o cambiará su Tumblr a otro lado. Y entonces se vuelve un rollo rarísimo, porque ya no hay una mercantilización de fondo, sino que ya nada más es un tráfico de imágenes, que ya para nosotros, otra vez con una mentalidad del siglo XX, no representa nada. Nos cuesta muchísimo trabajo entender, okay, ¿cuál es el crimen aquí? El crimen es que alguien está viendo fotos de una persona menor y obviamente se está excitando con ellas, ¿no? O sea, yo he visto docenas, si no es que cientos de páginas de Tumblr con ese tipo de rollo. Y entonces, muy típico, ¿no? Alternan fotos de chavitos con fotos sexuales súper explícitas. Pues la foto en sí, a lo mejor es totalmente inocente, pero en el contexto cambia su cara. Y entonces a nadie le parece agradable, ¿no? Que su hijo vaya a terminar en una hija o hijo, lo que sea, en ese contexto hipersexualizado. Entonces, lo que pasa, lo que sí queda claro, y para eso me parece importante escribir el libro, es que nuestras herramientas ya no sirven. Las herramientas con las que juzgamos y valoramos y nos acercamos a los fenómenos son arcaicas y son rudimentarias, ya no nos responden a los problemas. Entonces es el momento de darles un giro, ¿no? Y de tratar de entender los fenómenos como realmente son, sacarnos de la cabeza ideas que valían hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, y ahora ya no valen. Es decir, si nuestro temor, por ejemplo, es esto, ¿no? Que alguien lucre con esto, ya no, es tan poco probable. Sin embargo, las otras formas de explotación siguen, y esas son las que tenemos que ir entendiendo. Muy bien, amigos y amigas, esta fue la entrevista que tuvimos con Nayef Yehia, el autor de Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, de Tusquets Editores. Voy a leer algo que les va a mover mucho el tapete y quiero que pongan mucha atención, y lo hacemos con mucho respeto, y le voy a decir el por qué. En la página 24 es importante señalar un tema extremadamente controvertido: la existencia de una fantasía de violación que, según algunos estudios, es bastante común entre las mujeres. El simple reconocimiento de la existencia de esta fantasía resulta perturbador en un tiempo de corrección política. Sin embargo, existen 9 estudios publicados entre 1973 y 2008 en los que se pone en evidencia que 4 de cada 10 mujeres admiten haber tenido fantasías en las que son forzadas a tener relaciones sexuales. Tampoco es descabellado imaginar que otras tantas que tienen esas fantasías no las reconocerían. Jenny Vinova y Joseph Critelli hicieron un metaanálisis de los estudios realizados en las décadas previas y a su vez llevaron a cabo un estudio publicado en 2009. Bien, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué algunas mujeres tienen esta fantasía de ser violadas? Porque les quita la situación de la responsabilidad de la experiencia sexual en torno a su propia voluntad. Todavía hoy sigue siendo tan fuerte la restricción sexual en muchas mujeres que la única forma es a partir de que sean violentadas.
Por favor, eduquémonos a nivel sexual con un respaldo científico. Gracias a todos, nos vemos y nos sentimos.